El tema que quiero darles el día de hoy se llama el espíritu de lo profundo. Y yo creo que es una bendición lo que vamos a hablar, el espíritu de lo profundo. Es importante que aprendamos a meternos más profundamente con el Señor, que no solamente lo veamos de lejos. Ver al Señor de lejos, pues puede ser bueno, definitivamente. Y tal vez todavía como podemos como que acercarnos al Señor. Pero Dios verdaderamente desea no solamente que lo veamos de lejos, no solamente que nos acerquemos, sino que naveguemos a una profundidad con Él. Y a veces nos quedamos mirando al Señor de lejos. Y con todo este tiempo que, bueno, llevamos 2 semanas hablando acerca de la profundidad, yo quiero animarte y animar a toda la iglesia y animarnos unos a otros a ir a lo profundo del Señor. Porque cuando vamos a lo profundo del Señor, verdaderamente las cosas cambian, verdaderamente las cosas son cambiadas en nuestra vida, pero no solo en nuestra vida, porque miren, parte de lo que me he enfocado en este tiempo es que, y es parte de lo que Dios me ha estado hablando y lo que estoy compartiendo a la iglesia, a ustedes, es que yo sé que muchas veces queremos que las cosas externas cambien, pero el Señor no está buscando que las cosas externas cambien. Ese no es el enfoque de Dios. Y yo sé que como seres humanos medimos el éxito en números. Medimos el éxito en dinero, en poder, en posición, y a veces queremos traer eso a Cristo, y eso es una contaminación del mundo en nuestra fe. Lo que verdaderamente nosotros tenemos que estar seguros es de que Dios esté haciendo una obra en nosotros, sobre todo interna. Y nos encantaría que Dios hiciera lo externo, pero Dios está más enfocado en lo interno, en lo profundo. Ayer les comentaba, por ejemplo, cómo podemos pensar que la historia de Jonás y de Nínive se trata de Nínive y su arrepentimiento, pero más bien la historia se trata de Jonás, del corazón de Jonás, que había dureza, que no había conocido su amor. Pensemos un momento en nuestras oraciones, en lo que le pedimos al Señor. Y muchas veces lo que estamos orando son puras cosas externas. Muchas veces, no quiere decir que siempre, ¿verdad? Pero, Señor, yo te pido que cambies a esta persona, ¿no? Por fuera. O sea, que le quites, cuando decimos eso es quítale lo enojón, o quítale sangrón, o quítale y pone el adjetivo que quieras, ¿no? Y entonces Señor, quítale lo externo, lo que se ve. Y Dios no está tan enfocado en eso. De hecho, o sea, oramos por milagros, creemos en los milagros, lo hacemos, pero a veces estamos tan enfocados en los milagros, porque sinceramente sería más fácil que Dios hiciera un milagro a que Dios transformara el corazón. Pero recuerdo la historia de 10 leprosos que vienen con el Señor y son sanados, y de los 10 solamente uno regresa a darle las gracias. Los otros 9 se fueron con su milagro y nunca regresaron. Y cuando regresa Jesús le dice, qué bueno que regresaste porque ahora eres salvo. Y los otros 9 fueron sanos, pero tú eres salvo ahora. Y eso es diferente, porque la salvación está hablando de aquí adentro. La sanidad, a fin de cuentas, todos nos vamos a morir. Aunque Dios nos sane el día de hoy, un día nos vamos a morir. Pero la salvación es algo eterno.
Entonces, el día de hoy vamos a ir de la mano del Espíritu Santo para meternos a las profundidades de Dios. Amén. Así que vamos a empezar con el libro de Job, capítulo 33. Job 33. Job 33, vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y si alguien me apoya a leer, voy a leer el versículo, bueno, que alguien pueda leernos del 14 al 16, por favor. Job 33 del 14 al 16. ¿Alguien lo puede leer, por Yo favor? lo tengo, pastor. Gracias, Raúl. Versículo 14. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Ok, muchas gracias, Raúl. Aquí dice, Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Verdaderamente yo estoy convencido de algo. Dios quiere hablarnos. Dios anhela hablarnos. Dios está con deseos de hablarnos, de hablar a nuestros corazones, hablar a nuestra mente, hablar a la profundidad de nuestro ser. Y dice, Él habla en sueños, Él habla en visiones, cuando las personas caen, y me gusta que el versículo dice, cuando caen en un sueño profundo. Dios verdaderamente está hablándonos. Dios no ha callado. Porque la Biblia dice, si tú y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él se dejará encontrar. Entonces, lo que más desea Dios es pasar tiempo contigo. Pasar tiempo platicando contigo, conociéndote a ti y que tú lo conozcas a Él. Conociendo es su corazón, y eso es lo más importante. Y aquí enfatizo en algo, porque muchas veces conocemos la Biblia, pero no conocemos el corazón de Dios. O sea, conocemos lo que está escrito, pero no hemos aprendido a conocer el corazón que dejó eso escrito. Y eso es lo importante, conocer el corazón. Y yo veo a tantas personas tristemente, y podría llamarlo hasta, es como una enfermedad de la iglesia. Muchas personas que conocen versículos bíblicos, historias bíblicas, pero no conocen el corazón de aquel que dejó eso escrito para ti y para mí. Y es triste porque entonces hay una expresión en inglés que es by the book, que es como que conoces, como que en español sería como que conoces muy bien las reglas, conoces muy bien lo que debe de decir. Al pie de la letra, ¿no? Al pie de la letra. Al pie de la letra, lo conoces al pie de la letra. Gracias, Lore. Conoces al pie de la letra, pero no conocemos muchas veces el mensaje, el centro, el corazón de Dios. Y la verdad es que si usamos la Biblia sin conocer el corazón de Dios, podemos lastimar, podemos herir, podemos tergiversar el verdadero mensaje de Cristo. Y por eso muchas veces vemos personas cristianas que conocen la Biblia, pero con una enfermedad espiritual en el corazón. Aquí dice, el Señor, aunque tú no lo reconozcas, Él habla en sueños, Él habla en visiones nocturnas, cuando caes un sueño profundo. Y luego dice, versículo 16, susurra a tu oído, susurra a tu oído. Y es maravilloso eso. Acuérdense de la historia de Elías cuando está en la cueva y está escondido, y dice, y se oyó un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y se oyó un viento recio, un fuego, pero no estaba ahí. Y de pronto se oyó un susurro, y en ese susurro ahí estaba el Señor.
Entonces, a veces estamos muy hambrientos del fuego, del terremoto, de que Dios haga algo fuerte, cuando Dios quiere pasar un tiempo donde Él quiere susurrarte. ¿Por qué susurrarte? Porque para escuchar el susurro de Dios hay que prestar atención. No sé si alguna vez les tocó así en primaria o Fabi, que era maestra, no sé si usaste esta técnica alguna vez, Fabi, pero todo el salón estaba gritando en secundaria, ¿no? Los niños gritando y tal. Y entonces el profesor, ¿qué hacía? En lugar de gritar, empezaba a hablar quedito el profesor. Y decía, entonces les voy a decir. Y entonces, como que eso hacía que todos empezaran a guardar silencio, a guardar silencio, a guardar silencio, porque se necesita así como que nadie haga ruido para poder escuchar lo que el maestro está diciendo. Y ese es el susurro de Dios en el que muchas veces está hablando, porque hay tanto ruido en la vida. Tenemos, voy a poner ejemplos, tenemos el trabajo haciéndonos ruido, los mensajes del trabajo, las llamadas del trabajo, los pendientes del trabajo. Y le sumamos los pendientes de la vida, las cuestiones que tengo que hacer, que me urgen, tengo, no sé, algunos, ¿no? Ir al súper, preparar la comida, lavar la ropa, tender las camas, hacer esto, hacer lo otro. Tengo el trabajo por un lado gritándome, tengo los deberes de la vida gritándome, y aparte mi cuerpo también me está gritando que quiere descanso, y entonces el Netflix me grita más fuerte. Y en todo eso que está pasando en nuestra mente, Dios no quiere competir para gritar más fuerte, porque verdaderamente Él podría gritar más fuerte. Pero más bien muchas veces lo que Él quiere es que le prestemos atención. Y por eso este versículo como que hace mucho énfasis. Estábamos la semana pasada hablando con los jóvenes, nos invitaron a predicar una iglesia con los jóvenes la semana pasada por Zoom, y yo les decía a los jóvenes, ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Y todos, ¿no? Había como unos 40 jóvenes, y todos, ¿no? Pues ver el teléfono. Y yo creo que ese ya es un mal no solamente de los jóvenes solteros, sino que muchas veces ya es un mal ya de todas las personas. Te despiertas. Yo les decía a los chavos, porque eran adolescentes, les decía, bueno, antes de que los celulares trajeran las alarmas y todo eso, pues antes había unas cosas que se llamaban reloj despertador y lo tenías ahí al lado, ¿no? Y ahora el problema es que tu reloj despertador es tu mismo teléfono. Entonces, si te quieres despertar, suena tu teléfono y lo primero que haces, o hacemos, dijo el otro, es que lo agarras. Y en ese momento viene la primera tentación del día. ¿Qué va a ser lo primero que hagas con eso que era el despertador, pero ahora ya lo tienes en la mano y estás en la tentación? Ves que están los WhatsApps y ves ahí 5 notificaciones o 10 o 20 o 40 notificaciones y o de las redes sociales, y entonces empieza una tentación ahí. ¿Qué va a ser lo primero que voy a abrir en mi vida? Y lo mismo nos pasa en la noche cuando nos vamos a dormir. Nos acostamos y tenemos la tentación, y yo les soy sincero, muchas veces he caído, ¿no? En la tentación de, en lugar de, ¿sabes qué? No, voy a meterme con el Señor, a escudriñar su palabra. En lugar de eso, pues ya es que estoy muy cansado, me quiero relajar, entonces pues voy a meterme al Facebook, ¿no? Al Instagram o a YouTube o a lo que sea, pues voy a navegar un poquito. Y parece algo tan sencillo, pero ahí muchas veces estamos perdiendo el susurro de Dios. Estamos perdiendo lo que Dios nos quiere mostrar. Por eso el Espíritu Santo hoy quiere llevarnos de la mano para darnos visiones, para darnos sueños. Hechos capítulo 2, que lo conocemos bien, Hechos 2, 17 y 18. Yo creo que lo conocemos bien, solamente lo menciono y dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, y sus hijos e hijas, los hijos de Dios y sus hijas profetizarán.
Sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos, y haré señales abajo en la tierra, sangre, fuego, nubes de humo. El Señor tiene cosas maravillosas para darnos, cosas asombrosas. Su Espíritu Santo anhela darnos visiones, anhela darnos sueños. Lo que más anhela Dios es que tengamos una relación profunda con Él. Y les comentaba la semana pasada, en el domingo, como el día de hoy muchas veces estamos tan enfocados en lo exterior, en lo externo, que se nos olvida lo interno. Y es más, muchas veces no queremos profundizar en una relación con alguien porque aún tenemos miedo de profundizar con alguien, porque ¿qué tal que esa persona me lastima? ¿Qué tal que esa persona me aplasta? ¿Qué tal que esa persona me hiere, juega con mi corazón, juega con mi vida? Entonces, mejor solo algo superficial. Hoy más que nunca estamos viviendo en una cultura del maquillaje, del cosmético, de tal manera que somos muy buenos para aparentar. Y como personas muy buenas para aparentar, tratamos de aparentarle a Dios lo que no somos. Que es lo que leíamos ayer con Jonás, que decía Jonás, tengo la esperanza de que Dios no me encuentre. Pues, ¿cómo crees que Dios no te va a encontrar? Esa era la esperanza de Jonás. Se mete al barco y se esconde en la bodega del barco pensando que ahí Dios no lo iba a encontrar. Dios sabe dónde está todo. A Dios no se le puede esconder nada. Entonces, verdaderamente, si algo creo que ya debimos de haber aprendido después de 8 o 9 meses como estamos, es que Dios quiere que vayamos a lo profundo. Yo creo que es un tiempo ahorita donde tal vez ya nos acostumbramos a muchas cosas ya en 8 meses, 9 meses, pero yo creo que Dios sigue buscando nuestro corazón. Dios sigue buscando tu corazón. Así que mi primer punto el día de hoy es sueños y visiones en lo profundo. ¿Quieres sueños de Dios? ¿Quieres visiones de Dios? Te animo a ir a lo profundo. Te animo a que empecemos a ser celosos de lo que estamos permitiendo entrar a nuestra mente y a nuestro corazón. Cuando nos levantamos, cuando nos dormimos, seamos celosos, porque el diablo solo necesita un poquito para robarnos. Y el día de hoy veo a tantas personas sin visiones, sin sueños, con sueños rotos, con visiones deshechas. Pero nuestro Dios es aquel que vuelve a rehacer los sueños, vuelve a construir las visiones y el futuro. Dejemos de escuchar al diablo y empecemos a escuchar de nuevo a nuestro Señor. ¿Alguien puede leer Jeremías capítulo 31, versículo 33, por favor? Jeremías 31, 33. Yo, pastor. Gracias, Fabi. Pero no se ve completo. Ahorita te lo pongo. Ahí está, Fabi. Dice, ¿Está muy chiquito? Ahora está muy arriba. ¿Es el 31 y 32? No, el 33. Ah, ya. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel
Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y hasta ahí? Hasta ahí. Gracias, Fabi. Fíjense lo que dice aquí, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos. Hay una palabra que verdaderamente está resonando en mi corazón y yo creo que es de parte de Dios y se los comentaba y es la palabra profundo. Es tiempo de ir a las profundidades. Es tiempo de ir a lo más profundo de Dios. Y aquí dice, pondré mis instrucciones, el nuevo pacto de Dios con nosotros después de Jesús, es que Él pondrá sus instrucciones en lo más profundo, adentro del corazón. ¿Por qué Dios quiere hacer eso? No sé si alguno de ustedes, hay una película muy buena, si pueden, véanla, que se llama El Origen. En inglés se llama Inception. Y El Origen es de Leonardo DiCaprio y no me acuerdo quién más sale ahí en la película. Pero les cuento esto porque en la película no es cristiana, o sea, bueno, no tiene una temática religiosa, pues. Pero en la película hablan de cómo ellos se meten a los sueños de las personas. Entonces se duermen ellos y entonces se meten a los sueños de una persona que está al lado y en el sueño de la persona ellos dicen como que sembramos algo. Sembramos una idea, un pensamiento, etcétera. Y esa película me recuerda precisamente a lo que el Espíritu Santo hace. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos metemos a su presencia, el Espíritu Santo viene y siembra algo en tu corazón. Pero como la parábola del sembrador, no sé si la recuerdes, hay 4 terrenos diferentes y los 4 son el corazón del hombre. La pregunta es, ¿qué corazón es el que tenemos? En el primero cae la semilla, pero el diablo viene y se la lleva. En el segundo cae, pero no echa raíces profundas, precisamente no echa raíces profundas. En el tercero, dice que las espinas crecen y ahogan la palabra. Pero en el cuarto terreno es un terreno que ha sido trabajado. Es un terreno que ha sido manipulado, trabajado, corregido para que la semilla dé un buen fruto. Porque tú plantas una semilla, pero una semilla no se te va a dar nada más así. Una semilla necesita un cuidado y Dios pone sueños, Dios pone visiones, Dios pone metas en nuestros corazones, pero muchas veces no cuidamos la tierra, no cuidamos la semilla, no quitamos las piedras, no quitamos la hierba mala, no quitamos a los pájaros y entonces puede que esa semilla se eche a perder. ¿Y cuántas palabras de Dios? Yo he visto personas que han recibido palabras de Dios una y otra vez y creen que por el simple hecho de recibirlas, o hay gente que cree que por el simple hecho de leer la Biblia o escuchar una predicación con eso es suficiente y no es suficiente. Esa palabra se tiene que cuidar. Esa semilla, ese sueño se tiene que cuidar. Y si no lo cuidamos, en cualquier momento se puede morir. Por eso el Señor anhela en lo más profundo de nuestros corazones sembrar una semilla de su instrucción, de su mandamiento, de su palabra, en lo más profundo de tu corazón. Trabaja con tu corazón, porque si tú dejas que esa semilla caiga y dé fruto, eso es glorioso. Eso va a dar mucho fruto. Así que, Señor, te pedimos que tú, Espíritu Santo, entres a sembrar una buena semilla. Y aquí hay un corazón dispuesto. Aquí hay un corazón dispuesto a obedecer, a honrar tu palabra, a creer para ir adelante. Amén.
Juan capítulo 6, versículo 68. Me encanta lo que dice. Juan 6, 68. ¿Quién nos lo puede leer? Juan 6, 68. Alguien que lo lea, por A favor. ver, yo lo leo. Gracias, Juan Sony. 6, perdón, es que no se ve, estoy en el teléfono y ahora sí no puedo poner muy bien mi cámara. Pero a ver, Juan 6:68. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Amén. Muchas gracias, Sony. De nada. Pedro le dice aquí, Señor, ¿a quién iríamos? No hay a quién ir. Solamente tú tienes palabras que dan vida eterna. Solamente Dios tiene palabras que dan vida. Solamente Dios, nadie más. Por eso es tan importante ir a lo profundo de Dios. La verdad es que mientras pasa esta pandemia, yo no sé qué sucede, pero hay crisis por todos lados y escuchamos y vemos cómo la verdad es que sinceramente, o sea, no quiero espiritualizar las cosas, pero esta pandemia ha sido una guerra espiritual tremenda. Ha sido una guerra espiritual tremenda donde de verdad que como nunca, en el tiempo que llevamos pastoreando, yo creo que ahorita es cuando más hemos visto a las personas siendo atacadas por todos lados. Ha sido una guerra espiritual tremenda desde que empezó y yo creo que esto esta pandemia solamente es un reflejo de algo espiritual que está sucediendo de verdad, porque ahorita hemos visto matrimonios en tremendas luchas, personas en tremendas luchas, negocios en tremendas luchas. O sea, verdaderamente hay ahí algo en lo espiritual que está sucediendo. Y ciertamente nos estamos dando cuenta de algo. Quien no está firme en Cristo, está perdiendo mucho. Está perdiendo mucho porque el diablo está haciendo de las suyas. Y por eso tenemos, como decía el otro día, tenemos que estar bien arraigados, echar raíces profundas. Porque por afuera el árbol puede parecer bien bonito, pero si no tiene raíces profundas, ese árbol se va a caer y el fruto se va a dejar de dar. Es tiempo de echar raíces, es tiempo de ir a lo profundo, es tiempo de verdaderamente de no jugar ya al cristiano, de no parecer un cristiano, de no parecer un hijo de Dios, de no parecer un discípulo. Es tiempo de serlo, porque definitivamente vienen luchas tremendas. Y yo no sé si verdaderamente esto es el principio. Pareciera que sí, de más y más luchas. Así que, amados, es tiempo de buscar a Dios mientras Él puede ser hallado, dice la Biblia. Es tiempo, o sea, esto no es un anuncio con miedo, esto es un anuncio de fe, de ir a buscar a nuestro amado, a nuestro Dios, más de lo que nunca. Porque en cualquier momento decía Pablo, y dice Pablo en la palabra, el que crea estar firme, cuidado, no solamente creas que estás firme, porque hay muchos que creen que están firmes. Y en este tiempo yo he visto a muchos que tú decías, híjole, pero estaba bien firme, estaba bien agarrado, estaba bien. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y del otro lado, o sea, completamente del otro lado. Y es triste, pero la verdad es que Dios ahí estuvo. Dios ahí estuvo todo el tiempo, su palabra, sus promesas. Pero a veces solamente queremos una aspirina que nos quite el dolor de cabeza. No queremos corregir lo que está ocasionando el dolor de cabeza. Y son tiempos donde ya la aspirina espiritual se acabó
y es tiempo de corregir lo que hay en el interior. Es tiempo de ir a lo profundo. Señor, líbranos, líbranos, Señor, de solamente estar corrigiendo lo de afuera. Porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras que dan vida eterna? Solamente el Señor. El segundo punto el día de hoy. Deja que su palabra se escriba en lo más profundo. Que se escriba en lo más profundo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tercer punto el día de hoy, y con este vamos a cerrar. Salmos 92, 5. ¿Quién puede leer el Salmo 92, 5? ¿Alguien lo Yo lo puede? leo, pastor. Muchas gracias, Erika. Sí. Dice, oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Muchas gracias, Erika. Oh Señor, qué grandes son tus obras. Eso nos encanta, las obras de Dios. Es lo que te decía. Muchas veces nos encanta que Dios haga el milagro. Y lo repito, yo creo en milagros. He visto a Dios hacer milagros en mi vida y le pido al Señor que haga milagros. Pero a veces nos queremos acostumbrar a los milagros echándole a Dios toda la bolita. Echándole a Dios toda la bolita. Cuando la segunda parte de este versículo es, ¿y qué profundos son tus pensamientos? Las obras es lo que se ve, es maravilloso, pero qué profundo es tu pensamiento, Señor. Y para conocer eso es necesario navegar a lo profundo. Es necesario ir a lo profundo. En la profundidad hay algo. No sé si tú has visto algún, ahí los voy a llevar otra vez a ver algo más, pero si tú puedes ver algún documental, como por ejemplo cuando van a ver el Titanic se encuentra, si no mal recuerdo, está como a 3 kilómetros hacia abajo, si no mal recuerdo, puede que me equivoque, pero está muy hondo, está tan hondo que ya no hay luz allá abajo. Entonces, cuando nosotros vemos la película del Titanic, pues vemos ahí el barco, ¿no? Y se ve todo muy bonito, aunque está en lo profundo. Pero si tú entras sin luz a ese lugar, no ves nada, nada de nada. Lo que hacen es que primero bajan una especie de submarino que es un reflector. Solamente ese funciona como un reflector y ese, ¡pum!, echa la luz y alumbra lo que se va a grabar. Y entonces con otro submarino ya ponen las cámaras y ya pueden ver lo que está alumbrando el otro. En las profundidades de Dios es interesante que hay un versículo, no lo tengo, pero lo pueden buscar si quieren, donde Dios dice que Él habita en la oscuridad, que Él habita en lo oscuro. Y es bien impresionante porque ¿a qué nos está llamando Dios? Nos está llamando a la profundidad, a ese lugar donde ya no entra cualquier persona. Ahí es a donde Dios en este tiempo nos quiere llevar. Y como iglesia, y yo como pastor, mi esposa y yo como pastores, tenemos la responsabilidad en este tiempo de guiarte a lo profundo, de que vayamos juntos a lo profundo, que nos metamos en ese submarino espiritual a lo profundo de los pensamientos de Dios, porque hay mucho de Dios para nosotros. Hay mucho de Dios para ti, que solamente Él te quiere revelar a ti en su corazón. Terminamos con este versículo, 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. ¿Quién nos lo puede leer? 1 de Reyes 8:12, así es, ahí es donde está. Ya les sopló Paco dónde está el versículo que dice que Dios habita en la oscuridad.
es cuando Salomón construye el templo. Y al construir el templo, le dice, Señor, tú habitas en la oscuridad. Ay, qué tremendo. Porque fíjense, el lugar santísimo era un lugar oscuro. Era un lugar sin ventanas, sin iluminación. De hecho, tenía capas de pieles en el tabernáculo y en el templo. Pero el lugar santísimo no tenía ventanas. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, no llevaba una linterna. En el lugar santo sí había un candelabro, pero en el lugar santísimo no. En el lugar santísimo entraba el sacerdote a un lugar oscuro completamente. Es un poco, y yo lo veo de esta manera, como cuando para orar cerramos los ojos. Yo los cierro porque para orar, como que yo necesito esa oscuridad para encontrarme con Dios. Hay personas que oran con los ojos abiertos, yo no sé cómo le hacen, yo no podría porque estaría viendo todo y todo me distraería. Si yo me quiero concentrar, yo cierro los ojos y ahí estoy en lo oscuro. Pero ahí hay tanta revelación hermosa de Dios. Gracias, Paco, por soplarles la respuesta a todos. Tienes una estrellita. Primera de Corintios 2:10, ¿qué dice? Yo paso. Gracias. ¿Te lo pongo? Ya lo tengo. Gracias. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Ándale. Gracias, Lore. A nosotros Dios nos reveló estas cosas. ¿Por qué? Por su Espíritu. ¿O por quién? Más bien por su Espíritu. Pues el Espíritu investiga todo a fondo. El Señor nos lleva al fondo y muestra los secretos profundos de Dios. Hay cosas guardadas ahí en una profundidad para ti y el Espíritu Santo te quiere llevar de la mano a encontrarlos. El Espíritu Santo quiere llevarte a lo profundo del Señor, a conocer cosas que Él tiene guardados solamente para ti, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni que nadie se ha imaginado. Esas son las cosas que el Señor tiene para ti en lo profundo. Vamos a lo profundo. Este es un viaje a lo profundo. Es un viaje en submarino. Súbete y vámonos a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Son tiempos de orar, son tiempos de buscar al Señor. Yo le pido al Señor que Él despierte hambre, que Él ponga hambre en nuestros corazones por comprender y deleitarnos en su palabra, por comprender y deleitarnos en oración, que no sea una carga, sino sea un deleite en el cual no se diga más, híjole, tengo que orar, sino que se diga, quiero ir a orar, quiero ir a buscar al Señor, quiero anhelar su presencia. A eso es a lo que Dios nos está llamando. Y yo creo que como iglesia es tiempo, porque Él quiere que lo conozcamos. Porque saliendo de esa oración, te aseguro que no hay día que sea malo. No hay día que sea malo, no hay circunstancia que sea tan mala porque vemos a Pablo y a Silas cantando en lo profundo de una cárcel oscura, sin luz, amarrados al cepo y cantando al Señor. No había circunstancia que los apagara, no había nada que los pudiera matar, sino que ellos decían, Señor, verdaderamente tú nos amas. Y si tú nos amas, Señor, no importa las circunstancias, puedo descansar en ti. Puedo descansar en ti. Pero eso lo adquirimos cuando hemos ido a la profundidad a conocer a Dios. Y después ya podemos salir victoriosos a nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a poner nuestros ojos en Cristo, no en las circunstancias. Las circunstancias van, vienen, suben, bajan, se vuelven malas, se vuelven peores, se vuelven buenas. Pero Cristo siempre es
constante. Por eso es tan importante, estar ahí en lo profundo con Él. Amén. Así que yo sé que ya adoramos al Señor, pero quiero que volvamos a adorar al Señor el día de hoy y vayamos una vez más a lo profundo con Él, a la profundidad de su presencia.